vamos a conversar con el especialista en temas electorales y CEO de la consultora Imasolu, Enzo Helguera, justamente para hablar sobre estos temas. Señor Helguera, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Informamos y Opinamos. Buenas noches, qué gusto estar contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, su punto de vista respecto a lo que ha pasado con esta proclamación de los 60 senadores y 130 diputados en el próximo Congreso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que el Jurado Nacional de Elecciones, después de la proclamación, se centre en obtener las credenciales, ¿no? Realicen las credenciales respectivas en una ceremonia, también se las entregue a todos los senadores y diputados electos. Y luego de recoger, o en el momento que están recogiendo las credenciales, ya se convierten en personas aptas, tienen sí paralelamente que llenar unos formatos respecto de digamos, los bienes, las declaraciones, los formatos en donde dan cuenta el patrimonio que tienen, ¿correcto? Con la finalidad de que este sea comparado desde cómo se inician, digamos, en esta gestión y al término de la misma, cómo está terminando su patrimonio, ¿no? Esto con la finalidad de evitar corrupción, lavado de activos, entre otros casos. Ok, eso es lo que sigue, digamos, como procedimiento, pero ¿qué nos queda a los ciudadanos esperar de estos representantes? Ya no los vamos a ver luego de sus credenciales, los veremos juramentar, digamos, ante el Congreso y luego ya darnos cuenta cuáles son, digamos, sus posturas, ¿no?, dentro de las negociaciones políticas. Correcto. Vamos a ver cómo se van a mover las bancadas, si es que van a formar un frente de oposición. Por lo menos 3 partidos políticos han hablado al respecto. Otros partidos políticos no se han pronunciado porque probablemente o tienen intenciones o están en conversaciones con Fuerza Popular o se van a mantener en una posición bisagra. Es decir, como saben que ninguno de los grupos tiene una mayoría completa, entonces van a acceder, digamos, a cosas o a proyectos, ¿no?, que consideren que le hacen bien a la mayoría de la población, y a los que no van a poner sus reparos, ¿no?, y no van a acceder, ¿no? Entonces podrían tener esa postura también. Ahora, hablando de posturas dentro del Congreso, ya vamos a regresar a eso en un momento, pero hay algunos temas pendientes. Por ejemplo, País para Todos asegura que le corresponden 7 escaños en la Cámara de Diputados. Obviamente no ha sucedido, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ha pasado aquí y si el argumento presentado era válido? Bueno, normalmente ya hay una fórmula en donde se tienen que cumplir todos los requisitos. Evidentemente es pasar la valla electoral, ¿no? Y la valla electoral también te exige tener el 5% para pasar la valla electoral, tanto de diputados y o senadores, ¿no? Es decir, cualquiera de las dos condiciones que se den. Entonces, esta fórmula es aplicable en estricto cumplimiento de la norma. Entonces yo creo que la institución sí ha dado cuenta, sí ha sido muy prolijo en cómo se han repartido los escaños, ¿no? Uno puede tener desde su punto de vista una contabilidad diferente, argumentarlo matemáticamente, pero la fórmula es una sola, y eso además ya está desarrollado desde el momento en que se aplicó la norma, en que se proyectó la norma, ¿no? Ahora, estas fórmulas que usted menciona, ¿van a generar distorsión de alguna manera ahora en el Congreso? Porque hace unos días conversábamos justamente con un especialista en temas electorales también, sobre todo en temas de parlamentarios, de bancadas, ¿no? Y según la fórmula y cómo se han repartido los escaños, lo que menciona es que se ha creado una distorsión de el término no es sobreexposición, sino sobre representación en el Congreso de las bancadas más votadas. Correcto. Mira, en realidad lo que habría que ver acá es, bueno, primero que las normas electorales, si es que tienen un vacío, sean
de una vez modificadas y no esperar pues hacer modificaciones y nuevos proyectos de ley, digamos, a puertas de las elecciones, porque cuando se realiza eso no se piensa adecuadamente, no se maduran las ideas y es más, tampoco se debaten técnicamente, o estos debates son muy rápidos solo para justificar que se está haciendo una reforma electoral. Creo que el periodo, las comisiones que se tienen que formar, la Comisión de Constitución es la que tiene que empezar a funcionar con aquello que inmediatamente funcionó mal o dejó vacíos legales o podría manifestarse, digamos, como una norma injusta, ¿no? Entonces creo que es el momento. El asunto es que si se empiezan a priorizar otros temas, ¿no? Entonces obviamente ahí se pierde el tiempo y la recordación de aquello que empezó a funcionar mal y no se madura, no se materializa nunca. Las normas estamos esperando siempre los últimos momentos. Ahora, Rafael López Aliaga ha mencionado nuevamente que no va a juramentar, que no va a recibir las credenciales como senador. En todo caso, entraría su accesitario. ¿Eso puede ser, esa figura puede darse? ¿Entraría su accesitario Absalón Vázquez? Bueno, en realidad la norma no lo impide. Lo que te dice la norma es que para ejercer, o sea, él ha sido elegido, pero aún no ejerce, ¿no? Entonces, para ejercer necesita recibir credenciales y necesita llenar los formatos que he mencionado, ¿no? Entonces, después de llenar los formatos, después de recibir las credenciales, recién ejerce, ¿no? Ahora, la norma dice de que, digamos, esta elección es irrenunciable, ¿no? Y hay unas excepciones de ley por las cuales, digamos, culmina esta responsabilidad, y uno de ellos, por ejemplo, es casos de muerte, ¿no? O sea, son casos muy específicos, pero el asunto es que en principio lo que sí está confirmado es que si Rafael López Aliaga no juramenta, correcto, no llega a tomar sus credenciales, no llega a incluso a llenar, porque obviamente no lo haría, estos formatos que piden como requisito. Entonces, ante esa situación, el accesitario toma el lugar simplemente porque la persona no está ejecutándolo, ¿correcto? Ahora, es un caso sui generis, sí, y lo que el jurado puede hacer es dos tipos de interpretaciones. Una, que en efecto puede participar, no tiene ningún inconveniente en participar de las elecciones, por eso han dicho de que en su momento lo verán, ¿no? Que ocurra esto después de la juramentación, perdón, después de que terminen de contabilizarse oficial y formalmente todos los votos sobre el Parlamento, ¿no? Y se juramente y haya toda esa situación, entonces recién ahí van a interpretar este tipo de situaciones, porque la otra es, ok, no ejerces, pero como has sido elegido para esta función y tampoco estás renunciando, entonces no puedes participar de las elecciones municipales. O sea, podría ser también otra interpretación que sigue el jurado. Claro, como una sanción, una sanción. Autónomo, ¿no? Ajá. Ahora, hay correcto. hay un antecedente, es con Vallerriestra en el 2013, me parece, que también renunció y no se la aceptaron y tuvo que proponer pues, una batalla legal inclusive, ¿no? Que después fue aceptada su renuncia, pero ya, bueno, el periodo había vencido. Claro. A ver, en el caso de Vallerriestra, él ya estaba en ejercicio de la función cuando decidió renunciar. Correcto. Entonces, no fue antes de. Entonces, esa fue la situación, ¿no? O sea, él iba al Parlamento, seguía cumpliendo con sus obligaciones, pero manifestó públicamente que se sentía indigno de estar en ese Parlamento, ¿no? Evidentemente por la sapienza que él tiene, por el conocimiento, y veía cómo se hacían las cosas en el Parlamento. En el caso de Rafael López Aliaga, no está ejecutando la función. Entonces, por eso es una situación sui generis,
porque no es parecida a la de Valleherriesta. Sin embargo, el antecedente más cercano efectivamente es el de Javier Valleherriesta. Enzo, pero en todo caso, lo que está haciendo López Aliaga es ir en contra del voto popular. Entonces, es como una estafa al voto popular, digamos. No es que es la primera vez que lo hace, pero está dejando su puesto porque simplemente no le parece, ¿no? Él dice que no quiere, quiere ser coherente con el tema del fraude, pero toda su bancada está yendo. Es decir, no es muy coherente lo que está diciendo, ¿no? Más bien es su interés de poder participar en las elecciones municipales, además siendo teniente alcalde, con una trampilla también. Así como esta situación es sui generis, podría ser también, habría la posibilidad de que su electorado, sus seguidores, le metieran un proceso en contra de él por no asumir su cargo. En realidad no está penado, porque nunca se ha visto que normalmente alguien sea elegido para un cargo y luego no quiera ejecutar el cargo, ¿no? Entonces es un caso sui generis. De hecho, la norma no contempla que se haga una demanda por no cumplir a alguien que ha sido elegido por el pueblo para que cumpla una función, ¿no? Es decir, puede, por ejemplo, un presidente de la República ser electo y de pronto renunciar, ¿no? Etcétera. Entonces, ese tipo de casos no reciben una demanda, digamos, popular por esa situación. Que creo que debería regularse, sí. O sea, sí creo que las personas deben ser responsables respecto de la elección, porque también se podría decir que como entusiasmaron a su electorado, el electorado apostó por ellos, y si no hubiera apostado por ellos, hubiera apostado por otra autoridad, ¿no? Sin duda. O en todo caso debió dejar ese espacio libre para alguien que sí podía ejercer, pero es el vacío legal que hay en la norma, y reitero, normas aprobadas en parlamentos trasnochados, y es por eso que no hay una perfecta regulación, o no se está pensando siempre en perfeccionar la regulación, sino en convivir con las normas Frankenstein que se van armando siempre a puertas de los procesos electorales o en trasnochadas, para que los partidos políticos se terminen favoreciendo con sus propias normas, ¿no? Enzo, y ahora que dices sobre justamente estas ley Frankenstein o trasnochadas, estas finalmente que se han hecho a la loco, a la mala o a la conveniencia, ¿crees que le van a jugar en contra a la bancada fujimorista? Bueno, mira, ellos tienen un porcentaje, digamos, relativamente importante de la primera vuelta. Pero no la mayoría. En la segunda vuelta han sido votos prestados. Así es. Por eso digo, en la segunda vuelta han sido votos prestados y podrían terminar decepcionando a su electorado. Yo creo que es una primera mala señal, ¿no? Que si bien es cierto, lo está haciendo el Parlamento de ahora y tienen una lectura para ahorrarse el invertir en nuevamente juntar las firmas para continuar con el partido político, no creo que sea lo correcto. De hecho, creo que incluso atenta a los principios del derecho, o sea, cambiar las normas, las reglas del juego, cuando ya estaban marcadas antes del proceso electoral. O sea, estamos en menos de un año del proceso electoral y vía Constitución o vía el Congreso estás cambiando normas, ¿no? Entonces eso es cambiar las reglas del juego y que sean disparejos, ¿no? Para todos los partidos políticos. O sea, bajo el mismo escenario se pueden también modificar normas para que, como se pretendía hacer en algún momento, los partidos políticos que no hubiesen pasado la valla electoral finalmente se beneficien. Las normas no deben tener un carácter de favorecimiento a un grupo político, a una persona o a un grupo. Deben ser aplicadas y pensadas en todos o en la mayoría de ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado funcionando mal en los últimos parlamentos que justo han gozado de una mayor desaprobación. Lo que han hecho es hacerlo en este parlamento, digamos, y vamos a ver si al final el parlamento, las fuerzas parlamentarias cambian ese lamentable comportamiento que han venido siguiendo, ¿no? Ahora, otra de las cosas que me interesa preguntarte sobre el tema electoral es, ¿cómo funciona el tema
de los recursos para hacer campaña, porque ahorita mismo, mientras estamos nosotros conversando, estamos viendo las imágenes de la marcha que ha sido convocada por Juntos por el Perú, y recordarás que ellos están siguiendo una serie de figuras tanto legales como administrativas para pedir nulidad, no dicen la palabra fraude, pero en realidad todo el entorno es básicamente eso, ¿no? Entonces, mientras van por el Poder Judicial, también tienen que pagar tasas, y justamente se desestimó una en principio en el Jurado Electoral Especial porque no se había pagado las tasas requeridas, que luego pasaron porque se pagó 700.000 algo, digamos, ¿no? Recaudado por estos yapeos que había solicitado el candidato Sánchez. Esa recaudación, ¿cómo se tiene que enfrentar ante el jurado, ante la OMPE? O sea, ¿cómo se justifica eso? Bueno, mira, ellos han hecho una apelación y han hecho un pago de 800 y pico soles primero a la apelación de la primera denegación que les han hecho. Uh-huh. Paralelamente, han pagado de manera extemporánea la tasa, ¿no? Entonces, extemporánea al primer caso que el Jurado Electoral Especial ya les había dicho de que eso no iba porque no tenían los requisitos formales. Y además no completo, ¿no? Entonces, correcto. Le reciben la apelación con la finalidad o porque es un derecho que les asiste, según el Jurado Nacional de Elecciones, en todo tipo de situaciones legales. Ellos tienen una doble instancia, es decir, tú siempre puedes apelar. Y si pagas la tasa de apelación, tienes el derecho a que, y si cumplen los requisitos, tienes ese derecho a apelar a una segunda instancia. Eso no significa que han revisado el fondo del tema y les han aprobado el que hagan el pago de manera extemporánea, ¿no? Sino van a resolver la apelación en donde le dicen al jurado, permíteme de manera extemporánea pagar, ¿no? Pagar esto, okay, y adecuar a otros requisitos, porque por ejemplo no solamente era el tema del pago, sino en muchos casos no era el personero titular o la persona acreditada la que había presentado estos recursos, ¿no? Entonces ese es un punto importante. Entonces lo que el jurado va a hacer es resolver el tema de la apelación únicamente. Primero, si es que les permite validar, correcto, la apelación con el pago extemporáneo y con los requisitos de forma extemporánea, ¿no? Nada más. Nada más. ¿No? En caso se los deniegue, se acabó el tema. O sea, nunca se revisó el fondo. Ok, pero por eso te pregunto, se apruebe o no se apruebe por parte del Jurado Electoral Especial que sí haya pago, ¿no es cierto?, para revisar el tema de fondo, ese dinero ha salido de las arcas de sus de los que han contribuido libremente al pedido. Ya, ok, pero está dentro del marco de la campaña electoral o de, digamos, el proceso electoral. Eso se tiene que finalmente dar una, ¿cómo se dice? Se le tiene que dar algún tipo de rendición de cuenta. Sí, correcto. Están obligados, además, a rendir cuentas, ¿no? Están obligados a hacer un arqueo de todos los gastos de campaña electoral, incluso este tipo de recolecciones, a identificar quiénes son sus aportantes, ¿no? De acuerdo a los montos. Entonces, están en la obligación de, ¿no? Van a tener además que identificarlos, porque recordemos que el mismo partido ya ha sido sancionado por una falta de identificación de fondos respecto de la campaña anterior, ¿correcto? Comprendido el Roberto Sánchez, ¿no? Con dinero que, claro, y que perdieron los documentos contables, etcétera. Entonces, eso no aplicó, ¿no? Porque igual, o sea, cuando uno va a declarar, por ejemplo, a SUNAT, porque digamos que ha seguido una lógica similar, tú no le puedes decir a SUNAT, perdí los libros contables, me robaron, acá está mi denuncia y por eso no los tengo. Lo que te dice la norma en ese tipo de situaciones es, señor, reconstruya usted los documentos que se le perdieron, pidiendo copias, etcétera, 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 pero usted los reconstruye y los presenta. Ok, Enzo, no, pero para ser claros, este monto de dinero, que son más o menos 800.000 soles, no es que ya ha sido traspasado al Jurado Electoral Especial, todavía los deben tener ellos, ¿no? ¿Algo así?
Mira, ellos pueden tener el dinero porque de hecho en el fondo también estaban diciendo que querían que se pronuncien sobre el tema por economía, celeridad y economía procesal. O sea, pueden tener el dinero o pueden haberlo cancelado con la finalidad de comprometer, digamos, una parte del pago o que abarque algunas mesas en el caso que les diga, bueno, solamente admitimos, les permitimos, digamos, el pago retrasado. Entonces solamente hasta lo que alcanza, digamos. Se ven las actas que alcanza porque la tasa es por mesa de votación. Por mesa. ¿No? Entonces, podrían ir a ello o podrían no admitir y entonces la tasa también sería inválida y en el hipotético caso que ya hayan cancelado, tienen que solicitar la devolución de la tasa. Muy bien. Porque esa tasa no aplicó, digamos, al objeto del proceso. Muy bien, Enzo. Muchísimas gracias. Sí, correcto. Están obligados, además, a rendir cuentas, ¿no? Están obligados a hacer un arqueo de todos los gastos de campaña electoral, incluso este tipo de recolecciones, a identificar quiénes son sus aportantes, ¿no? De acuerdo a los montos. Entonces, están en la obligación de, ¿no? Van a tener además que identificarlos, porque recordemos que el mismo partido ya ha sido sancionado por una falta de identificación de fondos respecto de la campaña anterior. ¿Correcto? Comprendido el Roberto Sánchez, ¿no? Con dinero que, claro, y que perdieron los documentos contables, etcétera. Entonces, eso no aplicó, ¿no? Porque igual, o sea, cuando uno va a declarar, por ejemplo, a SUNAT, porque digamos que ha seguido una lógica similar, tú no le puedes decir a SUNAT, perdí los libros contables, me robaron, acá está mi denuncia y por eso no los tengo. Lo que te dice la norma en ese tipo de situaciones es, señor, reconstruya usted los documentos que se le perdieron, pidiendo copias, etcétera, 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 pero usted los reconstruye y los presenta. Ok, Enzo, pero para ser claros, este monto de dinero, que son más o menos 800.000 soles, no es que ya ha sido traspasado al jurado electoral especial, todavía los deben tener ellos, ¿no? ¿Algo así? Mira, ellos pueden tener el dinero porque de hecho en el fondo también estaban diciendo que querían que se pronuncien sobre el tema por economía, celeridad y economía procesal. O sea, pueden tener el dinero o pueden haberlo cancelado con la finalidad de comprometer, digamos, una parte del pago o que abarque algunas mesas en el caso que les diga, bueno, solamente admitimos, les permitimos, digamos, el pago retrasado. Entonces solamente hasta lo que alcanza, digamos. Se ven las actas que alcanza porque la tasa es por mesa de votación. Por mesa. ¿No? Entonces, podrían ir a ello o podrían no admitir y entonces la tasa también sería inválida y en el hipotético caso que ya hayan cancelado, tienen que solicitar la devolución de la tasa. Muy bien. Porque esa tasa no aplicó, digamos, al objeto del proceso. Muy bien. Bueno, en realidad la norma no lo impide. Lo que te dice la norma es que para ejercer, o sea, él ha sido elegido, pero aún no ejerce, ¿no? Entonces, para ejercer necesita recibir credenciales y necesita llenar los formatos que he mencionado, ¿no? Entonces, después de llenar los formatos, después de recibir las credenciales, recién ejerce, ¿no? Ahora, la norma dice de que, digamos, esta elección es irrenunciable, ¿no? Y hay unas excepciones de ley por las cuales, digamos, culmina esta responsabilidad y uno de ellas, por ejemplo, es casos de muerte, ¿no? O sea, son casos muy específicos, pero el asunto es que, en principio, lo que sí está confirmado es que si Rafael López Aliaga no juramenta, correcto, no llega a tomar sus credenciales, no llega incluso a llenar, porque obviamente no lo haría, estos formatos que piden como requisito. Entonces, ante esa situación, el accesitario toma el lugar simplemente porque la persona no está ejecutándolo, ¿correcto? Ahora, es un caso sui generis, sí, y lo que el jurado puede hacer es dos tipos de interpretaciones. Una, que en efecto puede participar, no tiene ningún inconveniente en participar de las elecciones, por eso han dicho de que
en su momento lo verán, ¿no? Que ocurra esto después de la juramentación, perdón, después de que terminen de contabilizarse oficial y formalmente todos los votos sobre el Parlamento, ¿no? Y se juramente y haya toda esa situación. Entonces, recién ahí van a interpretar este tipo de situaciones. Porque la otra es, ok, no ejerces, pero como has sido elegido para esta función y tampoco estás renunciando, entonces no puedes participar de las elecciones municipales. O sea, podría ser también otra interpretación que sigue el jurado. Claro, como una sanción, una sanción. Autónomo, ¿no? Ajá. Ahora, Correcto, hay correcto. hay un antecedente, es con Vallerriestra en el 2013, me parece, que también renunció y no se la aceptaron y tuvo que proponer pues, una batalla legal inclusive, ¿no? Que después fue aceptada su renuncia, pero ya, bueno, el periodo había vencido. Claro, a ver, en el caso de Vallerriestra, él ya estaba en ejercicio de la Ok. función cuando decidió renunciar. Correcto, entonces no fue antes de. Entonces esa fue la situación, ¿no? O sea, él iba al Parlamento, seguía cumpliendo con sus obligaciones, pero manifestó públicamente que se sentía indigno. Correcto. Vamos a ver cómo se van a mover las bancadas, si es que van a formar un frente de oposición. Por lo menos 3 partidos políticos han hablado al respecto. Otros partidos políticos no se han pronunciado porque probablemente o tienen intenciones o están en conversaciones con Fuerza Popular o se van a mantener en una posición bisagra. Es decir, como saben que ninguno de los grupos tiene una mayoría completa, entonces van a acceder, digamos, a cosas o a proyectos, ¿no? Que consideren que le hacen bien a la mayoría de la población y a los que no van a poner sus reparos, ¿no? Y no van a acceder, ¿no? Entonces podrían tener esa postura también.